Un, dos, tres, al aire. Hola, bienvenidos a la presentación de este proyecto especial, Volando de Voz a Voz, un podcast de valores. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde surge esa idea? Durante algunos domingos estuvimos visitando a los niños y las niñas de la comunidad de Los Laches. En Los Laches encontramos varios niños y niñas entre los 5 y 11 años que tenían diferencias con sus padres, con sus cuidadores, y eso nos impulsó a realizar este podcast de valores. ¿Pero qué es un podcast? Pero a los niños de esta comunidad de Los Laches se sumaron algunos de Soacha, que también nos estaban acompañando en actividades que se realizaron en el Salón Comunal del barrio Los Laches. Muchos de estos niños, entre 5 y 11 años, se han visto afectados por cierto maltrato infantil. Ese maltrato sabemos que en el día de mañana nos puede generar un poco de inseguridad en los niños y las niñas, se ven afectados por el bullying, sienten tristeza, a veces se sienten muy inseguros. Por eso, el podcast de valores les va a ayudar a recalcar ese amor que tienen por sí mismos. ¿Pero qué es un podcast? Ustedes se preguntarán, un podcast es un audio, así como nosotros teníamos antes en 1923, que llega la radio a Colombia, 1929, cuando empieza a funcionar la radio comercial, pues en esa época siempre teníamos que escuchar los audios a través de un medio distinto. Ahora lo podemos hacer por medio de internet, y el podcast es eso, una grabación que tenemos en internet y que la pueden escuchar las veces que necesiten. Todas las veces que puedan escucharlo, lo van a realizar. El podcast es una herramienta, se convierte en una herramienta especial para que los niños y las niñas reciban los valores a través de un cuento. ¿Cómo el podcast se convierte en herramienta pedagógica para el abordaje del buen trato en los escenarios educativos informales? Una pregunta que muchos se hacen y que lo resolvemos en los objetivos que tiene este proyecto pedagógico. Se busca que los niños y las niñas puedan conocer un poco más de lo que sucede cuando somos de pronto, no tenemos el mejor trato por parte de los adultos o de los pares de niños y niñas que están en la misma edad. Así que creamos, después de varias lecturas con los niños y las niñas, se hacían lecturas en el barrio Los Laches, en la casa de Virgelina, de cuentos. Y finalmente ellos crearon los personajes. Los personajes muy originales de ellos fueron un halcón rosado, unicornios, por supuesto pájaros, pero eran los pájaros de Colombia. Así es, nuestra metodología transmite una interpretación subjetiva e inductiva. Busca interpretar y comprender los motivos de la acción humana, qué es lo que sucede con cada ser, gracias a un podcast. Ya saben que este nos permite escuchar un audio en diferentes lugares. Es un espacio neutral que pretende, por supuesto, generar diferentes discusiones frente a lo que sucede, a los tratos no adecuados, a estos seres con derechos, porque los niños y las niñas han tenido sus derechos y a veces se ven vulnerados. También tenemos en nuestro marco a Jean Piaget, destacado, reconocido durante muchos años, que dice que entonces las creencias infantiles son estrictamente individuales, es decir, que se escapan al influjo adulto y en grandes líneas a la comunicación entre niños. Los niños y las niñas deben vivir, disfrutar y compartir cada día para ser mejores. Categoría número 2, tejido social. Vivir experiencias, exponerse a lo que hay alrededor, siempre les va a dar un mundo distinto. Un niño que ha sido criado por un grupo de personas en un lugar distinto o un medio ambiente puede verse afectado a la hora de compartir con los demás. Categoría número 3, radio y podcast. Estamos a la vanguardia, los niños y las niñas ahora usan celular. De pronto nos han preguntado, ¿es posible que los niños y las niñas en lugares apartados, indígenas, en lugares de pronto donde no llega una señal puedan tener acceso? Pues justamente por eso hablamos con el Ministerio de las TIC y nos dio la posibilidad. Muchos de estos lugares ya se cubren para que los niños y las niñas inclusive tengan internet gratis. Nuestro podcast estuvo realizado para que se escuchara en las horas de la noche, en el día. Por eso es la posibilidad. Sabemos que muchos de estos padres no tienen tiempo para compartir o no tienen tiempo para sintonizar un radio a una hora determinada.
El podcast le permite escucharlo antes de dormir. Los niños y las niñas inclusive piden repetición porque ya apropian su historia. Así como conocemos los cuentos de Caperucita, entonces dicen, quiero escuchar nuevamente el cuento de los pájaros, por favor. Y entonces ahí suena el pájaro. No queremos estas caras tristes, así que generamos la elaboración de una guía de un trato mejor. Los niños y las niñas, gracias a esto, tuvimos un decálogo que más adelante se los voy a presentar. Este decálogo nos motiva, también estuvo la directora de la Asociación Afecto, Isabel Cuadros, acompañándonos en una entrevista donde recalcaba eso. Debemos ser cada vez más, debemos, claro que sí, corregir a los niños y las niñas, pero no de formas bruscas. Tenemos también a nuestros especiales guías, que son Vygotsky, que dice, la educación debe estar orientada al futuro, no hacia el pasado. Toda nuestra educación está con una base fundamental que es la sociedad. Niños y niñas de diferentes lugares de Colombia o del mundo se ven afectados por lo que vive su sociedad. Acabamos de pasar de pronto un paro y muchos niños y niñas se preguntan ¿qué sucede? Eso influye en su sociedad. Y eso lo explica Vygotsky diciendo que nuestro entorno se ve afectado por lo que los niños y las niñas puedan vivenciar cada día. Así que la herramienta digital nos permite esta estrategia pedagógica. La estrategia es el cuento. Los niños y las niñas se van a sentir siempre jugando, pero van a compartir con los demás. La metodología, pues el proyecto de investigación converge en un enfoque muy especial, es cualitativo, hermenéutico y participativo, porque estuvimos compartiendo con ellos, porque nos enteramos de lo que ellos vivían. Sabíamos que si llovía no los iban a dejar salir, si era domingo y de pronto el papá había tomado la noche anterior se iba a disgustar a la hora de salir. Son diferentes realidades por las cuales los niños y las niñas pasan, pero gracias a esta metodología pudieron realizar una interacción muy interesante para poder desarrollar sus actividades. En el marco referencial tenemos diferentes posiciones con el buen trato y la educación emocional. El edutenimiento. Los niños y las niñas se han expresado durante muchos años gracias a ese apoyo que tienen. No solamente es educación, es entretenimiento. Los cuentos llegan como si fueran el cuento antes de dormir, como si ellos pudieran explorar ese mundo mágico y al encontrarse con la realidad, ellos se sienten identificados con ese personaje que de pronto sufre de un abuso, de un maltrato, de un tirón de orejas, de un llamado de atención por parte de sus padres, cuidadores o inclusive de algunos docentes en el colegio. Esto es muy interesante. Logramos sacar pues un decálogo de un trato mejor para niños y niñas que ya se están compartiendo en la Secretaría de Integración Social, en diferentes jardines infantiles. Primero, papitos, mamás, cuidadores de los niños y las niñas, mira al niño a los ojos y busca hacerlo sonreír. O sea, siempre debemos bajarnos al lugar del niño. Nosotros, si estamos así, pues ellos nos ven como gigantes, se sienten mínimos, entonces hay que mirarlo a los ojos. Hacernos así, arrodillarnos si es necesario, estar en contacto con ellos y regalarles una sonrisa. Decirle, bueno, hola, espero que estés muy bien, pero si de pronto es hora de corregir, porque hay una acción que no estuvo bien, pues piensa qué tan grave es la falta y cómo te hubiera gustado cuando eras niño que te corrigieran a ti. Si retrocedemos en el tiempo, tal vez éramos más traviesos que nuestros hijos, o que los niños y niñas que están en nuestro salón, o que los niños y las niñas del barrio. Así que retrocedamos el tiempo y pensemos, ¿y si me hubiera pasado esto? ¿Cómo me hubiera gustado que me corrigieran? Que me levantaran de pronto el tono de la voz. De pronto se puede levantar el tono de la voz, pero siempre con respeto. Tercero, recuerda qué no te gustaba cuando eras niño y te llamaban la atención. Si recuerdas alguna vez en el colegio o en la casa que te sucedió algo y tus padres te corretearon por algún momento, venga para acá, o se disgustaron mucho, o la abuelita o la persona que los cuida, si eso no les gustó, no hay que repetir la historia. Hay que cambiar eso con un clic. Es muy fácil. Cada vez que ustedes escuchan el podcast, de pronto los hace reflexionar, porque cuando estamos del otro lado, no sabemos lo que sucede. Nos alteramos, pero es normal. Así que hay que escuchar. Cuarto, no olvides los valores inculcados por tus maestros y tu familia.
esos valores que nos llenan de alegría, que decimos gracias maestro por esto que me diste, gracias papá, mamá, abuelita, cuidadores por estas cosas tan maravillosas. Todos esos recuerdos de esos valores que los hacen ser ahora una persona, va a hacer lo mismo con los niños y las niñas. Así que vamos a llenarlos de valores. Eres una persona valiosa para la sociedad, eres una persona, un niño inteligente. Ayudas mucho. No hay que criticarla al niño como tal. Oye, pero ¿por qué tú eres un niño necio? No, hay que criticar la acción. Mira, no, eres un niño muy pilo, pero no estuvo bien que hicieras esta acción. Criticar la acción como tal. Quinto, ten presente las actividades que te marcaron negativamente y que no quieres repetir. No queremos repetir esa historia del pasado. De pronto con esos llantos o esos correazos que les dieron y que de pronto dice uno, de verdad, tengo hasta una cicatriz del golpe que me dieron, no vale la pena repetirlo. Cuenta hasta 10 o hasta 100, date un tiempo antes de expresar tu inconformidad. Por supuesto, ¿es la falta muy grave o podría cambiar la percepción de esta con el tiempo? Si el niño comete un error, pero el día de mañana dices, pues no era tan importante. O de pronto sí era tan importante, así que hay que hacer un llamado de atención. Es mejor una corrección como eliminar el programa que más le gusta de televisión. Educa con más amor y llega a su corazón. Como decía San Agustín, estamos aquí en la Uni Agustiniana y nosotros queremos educar con más amor. Educa con más amor. El amor hace que la percepción de las faltas sea mejor y que podamos compartir con más amor. Trátalo como te gustaría que te trataran a ti. Recuerda que si algún día tuviste un error, no quieres repetir esa escena. Cada palabra de niño es una huella para la adultez. Todas esas palabras que decimos con rabia o sin rabia, disgustados, cansados por un trancón, el niño y la niña lo va a recordar por toda la vida. Así que trata de educarlos con mucho amor. Esta es la presentación especial de nuestro proyecto Volando de Voz a Voz, un podcast de valores, una herramienta digital que se puede utilizar. Así vamos, avanzando con la tecnología y con los valores en el amor. Recuerde que la paciencia es muy importante. En este trabajo concluimos que la paciencia debe tenerse para acompañar a los niños y las niñas. Debemos ser firmes a la hora de disciplinar a los niños y las niñas, pero siempre respirando, compartiendo, enseñándole al niño qué fue lo que tuvo mal, dialogando. Lo más importante es el diálogo y una mayor comprensión, porque el día de mañana las conductas de los padres, de pronto esos gritos, como decía Natalia España, nuestra directora que estuvo acompañándonos también en otra entrevista del ICBF, pues ella decía, muchas veces el castigo, pues no tenemos en cuenta los derechos de los niños y las niñas. Y es que a un adulto no se le pega, comete un error y hay otras formas de corregirlo. Lo mismo sucede con los niños y las niñas. No hay que castigarlos, no hay que golpearlos. Sí se le puede decir, sí se le puede llamar la atención. Y de pronto, si un niño se pone un poco violento, pues es necesario. Pero los adultos siempre van a tener más fuerza, así que una palmada se puede exceder y después nos hace arrepentirnos. También está Mónica Bejarano de la Fundación Quererte. Mónica nos comentaba que a veces tenemos un niño que llega el papá con su carro último modelo y él llega y lo descascara poquito a poquito y cuando llega el papá lo castiga tan fuerte que hasta le deja frustradas sus manos, ya no las puede volver a utilizar y el día de mañana él dice, ¿por un carro? O sea, no se justifica la violencia con ninguno de nuestros niños y las niñas. Ser conscientes de lo que el niño puede dar y cuáles son sus límites según su edad. Todas las edades son distintas y sus capacidades para no crear falsas expectativas y después decirle al niño como listo, prepara la comida, hazla, y no es la edad adecuada. Pero sí hay que soltarle, mira, tienes que guardar la ropa, doblarla, hacer la cama. De pronto no lo hacen bien, pero tampoco es, no lo hiciste perfecto, ¿cómo se te ocurre? No, eso va a generar cierta frustración al no lograr los objetivos que piden los adultos o los papás. Aportes a la pedagogía. Esta es una guía para usar esta herramienta pedagógica digital, que es el podcast de audio. Se crea este cuento para que se pueda compartir, no solamente como lo hicimos en Los Laches con la líder comunitaria Virgelina, sino también compartirlo en familia e inclusive hacerlo llegar a radio escolar o radio comunitaria.
motivar a los niños a generar programas radiales o podcast desde su colegio o su hogar. Eso fue muy interesante. Muchos de los niños llegaban y decían, ay, yo quiero, o sea, como que escuchan su voz y quieren replicarlo. Entonces ya ellos desarrollan su creatividad, su imaginación y quieren generar nuevos juegos, nuevos cuentos con los cuales ellos son los protagonistas. Conéctate con la niñez, ese es nuestro valor agregado. Queremos que todos los adultos entiendan un poco. Yo sé que es difícil y a veces de repente nos sentimos afectados porque el niño regó la sopa o regó la leche. Hay que analizar si realmente fue con culpa o fue sin culpa. Si a nosotros mismos nos hubiera podido pasar. Así que conéctate con la niñez en este podcast. También disfruta del cuento infantil y mira la reacción. Lo mejor es que no solamente nos quedamos con un grupo, sino todos los niños y las niñas pueden beneficiarse con este podcast. Este es el cuento de los pájaros inconformes. En un rincón del mundo vivían animales terrestres, voladores. El halcón rosado, la mariposa, pájaros, las mariquitas. En el suelo y en el aire estaban siempre pasando un buen día. En la casa de papá pájaro y mamá pájaro, un día decidieron llevar a su pequeño a la escuela. Pero Pajarito no se quería levantar. ¡Pajarito, despierta!, gritaba papá. ¡Pajarito, al colegio!, decía mamá. Corrían de un lado para el otro, en su hogar, en el nido, en el árbol. Ay, no sé qué hacer, no me quiero levantar. Pero cuando Pajarito llegó al colegio, encontró muchos amigos. Había diferentes pájaros voladores, pájaros que compartían. Un árbol de los juegos con un pajaricolumpio, el pajarirrodadero, y así Pajarito se sentía más tranquilo. Un día sintió que no lo trataban bien. Ven para acá. Se sentía un poco triste y aburrido. Además, llegó a casa con malas calificaciones. Papá Pájaro levantó el ala para castigarlo. No debe ser así. Te digo 1 y 1000 veces que tengas compromiso y comportamiento. Esas malas calificaciones, solo eso me faltaba. Mamá Pájaro pensaba, ¿será que intervengo o no? No sabía qué hacer. Los pájaros vecinos le decían, ¡dale una palmada! Ah, lávalo con agua fría. Estaba pendiente de todo lo que decían sus amigos alrededor. Te decimos que trates a Pajarito con más fuerza. Mira, a mí me trataron con fuerza y ahora soy un pájaro fuerte. Y si no castigo a Pajarito, pensarán que... ¿Y si lo hago muy fuerte? ¿Será malo? Si sí o si no, no sé qué hacer. Pajarito estaba en un rincón, triste. ¿Será que me van a castigar? Pájaro papá se enojó, pateó, gritó, levantó el ala. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ya no me siento útil y seguro. Cometí un error, pero no lo quiero volver a hacer. En otro lugar vivían los unicornios. Una mariquita voló de un lado al otro. En la ciudad de los ponis y los unicornios, todo era de colores, rosado, violeta, azul. El unicornio cambiaba de color. Lo mismo le sucedió a Bebé Unicornio. No te preocupes, es un pequeño. Los niños pueden hacer mal y no lo hicieron con intención. Hasta los adultos cometemos errores, dijo la unicornia. Si lo hizo sin culpa, no merece la pena ser castigado. La amabilidad de los unicornios se contagió de un lado a otro. No te preocupes, tú eres el que decide sobre tus hijos. Los malos tratos afectan el corazón. Recuerda que tú eres el padre o la mamá. Hablaremos para mejorar la situación. Todo con diálogo se puede mejorar. Oh, la verdad, ¿qué sucede, hijo? Pues siempre me pongo a jugar, es verdad. Recuerda concentrarte, dijo mamá unicornio. Tienen razón, a veces tengo tareas y debo colaborar en casa, pero no recojo ni mis juguetes y hasta me hago pis del susto.
Así en la escuela de unicornios tuvieron mucha paciencia y trabajaron en equipo con los padres. Los mensajes de papás debían ser seguros y con firmeza, pero siempre con respeto, sin levantar la voz. Antes de un grito, tomaban agua o contaban de 10 hasta 100. Los pájaros compartieron la solución. El secreto se convirtió en leyenda y todos los pájaros de Colombia y su alrededor aprendieron de una historia que se cuenta de voz a voz. Venimos de una cultura donde siempre nos han pegado, o sea, el castigo físico es muy permitido en la sociedad, sobre todo en la cultura hispana. Entonces, ¿qué pasa aquí? El problema es que si yo te digo, está bien una palmada, de pronto cuando tú estés tan furioso, el problema es ese, que tú castigas con rabia, porque el niño te regó la leche, porque te dañó el sofá súper divino, no sé qué, o porque pintó la pared. Entonces, cuando tú castigas con rabia, siempre terminas maltratando. El castigo corporal y humillante es realmente una práctica que ha sido muy arraigada en la sociedad colombiana, que sigue ahí, pero que hay que abolir. Yo sí creo que hay que apoyar la ley que está en este momento en el Congreso para abolición del castigo corporal, no para penalizar a los padres, pero para educarlos de que eso no es posible. Como diría la doctora Natalia, el niño es un sujeto de derechos y por lo tanto, si el niño es un sujeto de derechos, pues lo tenemos que tratar como tal. Efectivamente, el castigo físico no educa, no construye, no edifica. Las manos se hicieron para acariciar, los brazos para abrazar, y yo creo que los padres de familia tienen otras herramientas. Existen un sinnúmero de estrategias donde podemos educar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, y son a través del amor, conociendo un poco cuál es el significado de ellos del amor, y pudiendo, digamos, también interpretar sus necesidades, esas pataletas o caprichos que llevan a que los padres reaccionen de manera violenta, buscar cuál es la causa realmente que los lleves, es buscar la forma de ayudarlos a que ellos puedan ser esos seres humanos en desarrollo, con sueños, con ilusiones, en vía de construir un proyecto de vida, y la única forma es a través del afecto y del amor.